Hola, ya están empezando a salir las primeras estimaciones sobre el daño que va a suponer a la actividad económica la crisis del coronavirus. Ayer el Banco de Francia estimó que en ese país se iba a producir una caída del 6% en el primer trimestre en el Producto Interior Bruto, una caída que sería la más alta desde después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso por encima del 5,3% que se produjo en el segundo trimestre de 1968, cuando las revueltas pues mantuvieron prácticamente cerrada pues a toda la economía francesa. Y eso que el 16 de marzo estaba en aquel país todavía celebrándose una primera vuelta de unas elecciones municipales que sacaron a la calle a millones de personas. En otros países, en Alemania, por ejemplo, se calcula que la caída de este trimestre puede ser como del 2%, pero ya el siguiente trimestre, que puede caer un 10%, muchísimo. Incluso hay algunas estimaciones, he leído, que afirman que en Estados Unidos la economía podría caer en el segundo trimestre de este año un 30%, una barbaridad. Cuando a final de mes empiecen a salir los datos oficiales y cuando ya no sean estimaciones, pues seguro que ustedes van a oír decir que son decepcionantes, que son muy preocupantes, pero que al fin y al cabo son el resultado de los efectos del coronavirus y que una vez que se termine con el confinamiento, pues que ya las cosas volverán a la normalidad. Pero me temo que la normalidad es nuestro problema. Es verdad que ese confinamiento ha producido todos los problemas que ya hemos comentado en otras ocasiones y que lógicamente la paralización de la vida empresarial y de toda la vida económica pues era lógico que produjese estos efectos tan negativos. Pero el problema es que la normalidad, es decir, el contexto en el que se ha dado la propagación del virus, era un contexto, como también he comentado en algún otro momento, que era muy delicado, muy difícil. Miren, ya antes de que se pudiera imaginar que iba a haber una pandemia en octubre del año pasado, las economías empezaron a dar signos de ralentización. Lo he dicho varias veces. El año lo terminaron prácticamente sin crecimiento países como Alemania y Francia. Como digo, en octubre del año pasado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en uno de sus informes decía que la economía estaba enfrentándose a una situación de enorme vulnerabilidad. Un par de economistas de este organismo publicaron por aquel momento un artículo en el que hablaban del peligro y ellos decían, estamos estudiando ahora una situación que puede provocar la mitad de los efectos que ocasionó la recesión de 2008. O sea que era previsto que ya, sabíamos que ya estábamos en una situación de deterioro económico. En ese artículo que yo menciono de estos economistas del Fondo Monetario Internacional, se mostraba que había millones de empresas que llamamos zombies en las economías, que son muertos vivientes, o sea, empresas cuyos beneficios no les permiten eh, ni siquiera seguir pagando las deudas y entonces tienen que endeudarse todavía más. Posiblemente, decían estos economistas, en el mundo ahora mismo haya del orden de 19 billones de dólares en deuda empresarial de empresas zombies. Y decían, si cualquier circunstancia interviniera y les impidiera pagar, el problema financiero sería extraordinario. Y eso lo escribían, como digo, cuando nadie imaginaba que iba a venir la pandemia. Los bancos han estado en una situación de extrema debilidad porque en lugar de ponerlos firmes y de mantenerlos fuertes, se les ha permitido todo tipo de privilegios después de haber provocado la crisis de 2008. En ese artículo del Fondo Monetario Internacional de estos economistas se reclamaba y se aconsejaba que se endurecieran las pruebas de estrés para tratar de seguir muy de cerca la fortaleza del sistema bancario. ¿Qué ha hecho ahora el Banco Central Europeo? Pues justamente lo contrario, aliviar, relajar,
esas pruebas para pasar por alto la situación tan débil en la que están los bancos. En estos años últimos se ha debilitado el Estado y el sector público, los servicios públicos, de tal manera que la capacidad de respuesta, de reajuste, de hacer frente, de reequilibrio a los problemas, pues como estamos viendo desgraciadamente ahora, ha disminuido. Las bolsas ya hemos dicho muchas veces que están presas de una volatilidad extraordinaria, porque al ser los tipos de interés tan bajos, pues los fondos de inversión lo que han ido buscando son operaciones o títulos muy arriesgados, que son los que tienen una rentabilidad mayor. En definitiva, tenemos una serie de problemas estructurales muy grandes, a los cuales habría que añadir la enorme desigualdad que resta fuerza a los mercados internos, a las empresas que crean producción y empleo y que viven de vender, y luego también el cambio climático, que nos ocasiona muchos problemas económicos y que ahora cuando los gobiernos se endeuden, pues a ver cuál de ellos va a poder o va a querer destinar recursos a combatirlo. En definitiva, tenemos un entorno, un medio ambiente muy negativo. Desgraciadamente, los gobiernos ni siquiera están poniéndose de acuerdo, sobre todo en Europa. No están siendo capaces de dar respuestas adecuadas, contundentes, suficientemente eficaces al problema inmediato, al problema urgente, al problema de hoy que plantea la pandemia. Mucho menos se están planteando hacer frente a estos problemas de estructura, a estos problemas de fondo, a estos problemas de entorno de la pandemia, que como se despierten, como se levanten, como estallen al mismo tiempo, nos van a llevar a una situación de extraordinaria dificultad. Y lo peor de todo es que las alternativas las tenemos, es que sabemos lo que hay que hacer, es que está en los libros, está en los discursos de los economistas, de muchos economistas. El problema es que las autoridades, los líderes de nuestro mundo, son esclavos de los poderes financieros, de la gente que lo quiere todo, de la gente esa minimísima parte de la población mundial que ya lo tiene casi todo, pero que quiere más. Y el mundo no puede funcionar así. Es necesario, es imprescindible. Nuestra salvación depende de que entendamos que el mundo debe basarse en un reparto más justo, en el respeto a la naturaleza, en la cooperación entre los seres humanos, en la puesta a disposición de quien lo necesita de los recursos necesarios para la vida. No podemos poner como objetivo de la vida, de la economía, de la sociedad, el que unos pocos ganen siempre más. Hay que repartir, hay que priorizar la justicia, hay que procurar que la economía sea lo que satisface las necesidades humanas. Si no, el planeta no va a ir por muy buen camino.